Con sus labios digan, paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo, el Señor, prometo que lo sanaré. Amén. Isaías 57, 19. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos. Yo dije, a ver qué me da el Señor. Ahí se da cuenta que tengo lastimado bien y me huele ahí. Hecho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Qué texto, ¿eh? Yo habito las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Yo no voy a estar peleando siempre, ni siempre voy a estar enojado, porque entonces decaería ante mí el espíritu y el hálito de vida que yo mismo he creado. 15. Con respecto a la sanidad también está Jeremías 17:14, que dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vibrar el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Oramos, Señor, queremos agradecerte, Señor, porque el alto y sublime que habita la eternidad se ha dignado habitar entre nosotros y en nosotros. Gracias, oh Dios, por este privilegio que no llegamos a comprender, pero que disfrutamos a cada momento, Señor. Te invocamos, Señor, te pedimos que presidas este tiempo, Señor. Te pedimos que por tu Espíritu Santo tengas palabra de vida para cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que estés extendiendo una bendición especial a los hermanos que hoy no pueden acompañarnos, Dios mío. Seas engrandecido en este lugar, en nuestras vidas, en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Lo que cantamos, Isaías 57, versículos 15 y 16. Entonces vamos a comenzar por la parte doctrinal, que son los 3 primeros capítulos de Efesios, y la palabra clave, sentar. No, yo estaba pensando, ¿cómo se hubieran sentido ustedes, especialmente vos, mi querido marido, si no hubiera sillas acá y cuando ustedes hubieran llegado, hubiéramos hecho todo lo mismo que hicimos, pero todos paraditos y siguiéramos ahora parados? ¿Por qué no hay sillas para sentarse? Él no podría porque tiene mala pierna. ¿Y vos? ¿Y ustedes cómo se sentirían? Que igual tienen sus piernitas bien. ¿Por qué están sentadas y no se quedan paradas? Claro, Es más cómodo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nos sentamos? ¿Dónde reposa nuestro peso? En la silla. En la silla, no en nuestras piernas, ¿no es cierto? Nuestras piernas duelen más, ¿no? Entonces, esta es la clave de estos 3 primeros capítulos. Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 17 y del 10 al 21, pero voy a leer unos pedacitos. El Dios de nuestro Señor Jesucristo le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Tremendo, ¿no? No solo lo levantó de los muertos, lo sentó en el lugar de honor a su diestra, por encima de todo gobierno, autoridad. Y dice después, en el capítulo 2, versos del 6 al 9, juntamente con él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí es lo que me mata de este planteo, de este capítulo. Dios le sentó a Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. ¿Qué nos dice Hebreos 1:3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La misma idea que nos da Pablo también en Filipenses, cuando después de hablar de la humillación y la exaltación de Cristo, también dice que Dios le dio ese lugar de autoridad y privilegio. Ahora, si nos sentó juntamente con Él, el planteo es que la vida cristiana comienza cuando nos vemos en Cristo, cuando por fe nos vemos sentados con Él en esos lugares celestiales. Y esto te vuela la cabeza. No es fácil. Te vuela la cabeza, No es fácil. porque no es que un día vamos a estar allá con Él. Ya estamos. La Biblia dice que Dios ya lo hizo, Nos ya sentó. estamos con Él en ese lugar, en los lugares celestiales. La regeneración es como que dice, sigue con dos acciones divinas más. Primero es la resurrección espiritual y después la unificación con Cristo Jesús. Así que tenemos, al recibir a Cristo, regeneración, resurrección espiritual y unificación con Él. Leo, donde está Jesús, allí está el creyente, gozándose en la victoria y los beneficios logrados por Él. Nos vemos así, por fe. Donde está Jesús estamos, gozándonos de la victoria y los beneficios logrados por Él. En los lugares celestiales sugiere que espiritualmente ya disfrutamos del cielo. En un sentido podemos decir que el cielo ha venido a nosotros en Cristo, quien mora en nosotros, y esto a pesar de las limitaciones temporales y terrenales que experimentamos en el cuerpo físico. ¿Es cierto? Así que tenemos dos visiones acá contrastadas, porque en realidad nuestra mente está formateada con el espíritu de este mundo. Porque desde que nacemos y vamos creciendo, ¿qué nos meten en la cabeza? Tenés que esforzarte para lograr esto, tenés que perseverar para lograr lo otro. Es cierto, pero en la vida cristiana el comienzo es otro. Estamos hablando del comienzo, no de toda la vida cristiana. Esto vale aclararlo, ¿verdad? Para que no haya malos entendidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar un objetivo X? Esforzarnos. ¿Cómo podemos avanzar si estamos quietos? Imposible. Lo que dijimos, que podemos lograr sin esfuerzo. En cambio, en la vida cristiana, si nos afligimos por obtener, perdemos todo. Porque el cristianismo comienza con, ¿qué dijo Jesús en la cruz cuando entregó el Espíritu? Consumados. Y ahí empieza el cristianismo. Bien. Esta es una propuesta tremenda. Efesios 1:3 dice que nos ha bendecido y nos ha sentado con Él. Efesios 2:8 que somos salvos no por obras. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Qué hicimos para ser salvos? ¿Algo? No. Aceptamos simplemente lo que Dios nos dio. Entonces, si nuestra salvación descansa completamente en la obra terminada de Cristo, nuestra vida cristiana también. En realidad es una vida de descanso y no de afanes. Dios anhela darnos todo, pero nada podemos recibir si no descansamos en Él. En la vida de fe solo avanzamos cuando aprendimos a sentarnos. Chan, chan. En la vida de fe solo avanzamos cuando aprendimos a sentarnos. Por eso, lo primero es ver que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos colocó ahí. Es nuestra posición celestial, pero ¿cómo la vivimos nosotros acá en la tierra? ¿Cómo vivimos esa realidad espiritual en lo cotidiano?
Si uno quiere solucionar todo uno mismo, siempre. Bueno, Por eso- Nara, no sé si leíste lo que mandó. Ese versículo, estad quietos. Sí. Qué difícil es permanecer sin hacer nada en medio de un mundo que no para, en medio de tantas situaciones que nos agobian y en medio de una sociedad que nos enseña a resolver. Cuando leo este pasaje puedo oír a Dios decirme que no haga nada, y como mujeres no podemos estar sin hacer nada. Pero hoy Dios te dice, está quieto. Esta frase nos invita a la calma y a la tranquilidad en medio del caos y las dificultades. La instrucción es dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y preocupaciones. La quietud también puede implicar la paz interior y la disposición a escuchar y confiar en Dios. Conocer a Dios implica saber que Él es quien gobierna y tiene autoridad, y que mis fuerzas humanas no son nada comparadas al poder de Dios. Un Dios que tiene el control del universo, pero también tiene el control de contabilizar los cabellos de nuestra cabeza. ¿Qué tal? Sí, Estar buenísimo. quietos y conocer que yo soy Dios. dice. Hay una canción que se llama El Reino del Revés, Ajá. pero no la de María Elena Walsh. Ah, ¿no? No, es una Rescate. cristiana. Ah, mira, no la claro, conozco. que obviamente es por esa canción. Sí, sí. Pero dicen, claro, el cristianismo es el reino del revés, porque es donde hay que, para vivir hay que morir, para recibir hay que dar. Te confronta con el orgullo de uno en realidad, más que nada, creo. Con la parte humana, Porque, claro, natural, El que se carnal. humille será exaltado, el que siempre, el peor, el último va a ser el primero, siempre trata de enseñar eso y es lo que más nos cuesta, por eso capaz está tantas veces escrito. Claro. Porque uno siempre Claro. quiere ser uno el que haga todo. Es difícil. Es que tenemos que cambiar la mente y dejar de pensar conforme al mundo y empezar a pensar conforme a la palabra de Dios. El mismísimo Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Bueno, ya Para nosotros que nos nosotros quiénes somos para engrandecernos. Claro, claro, tal cual. Bueno, y volviendo al ejemplo de la silla, ¿no? Es que el peso descansa sobre algo fuera de nosotros. Entonces, en la esfera espiritual, eso significa descargar todo el peso sobre Cristo. O sea, descargar nuestro pasado, descargar nuestro presente, los afanes, las ansiedades, la falta de trabajo, la falta de salud, todo lo que vivimos en este mundo, en Cristo, y nuestro futuro. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar si? con esto? ¿Qué va a pasar acá? No, sobre Cristo. Entonces, cuando dejamos que Él lleve la carga y ya no la llevamos nosotros, empezamos a descansar. Por eso, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entendé que estás sentado en lugares celestiales. ¿Y qué implica estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús? No en mí mismo, en Cristo. Como Cristo venció, estoy en Él, puedo vencer. De hecho, he vencido. En momentos muy oscuros de mi vida personal, cuando toda la tonelada se venía encima, me salvaron estas palabras, me salvó esto. Pero, ¿dónde estoy? ¿Estoy bajo toda esta opresión o estoy en lugares celestiales? Estoy sentada en lugares celestiales y desde los lugares celestiales miro mi situación presente, la miro hacia abajo. O sea que está debajo de mis pies, no me está oprimiendo arriba, la tengo debajo. Sí, como dice el Salmo, llévame a la roca que es más alta que yo. Amén. Entonces, Exacto. en las alturas se ven las cosas diferentes. Y más Exactamente. chiquitas. Exactamente. Claro, sí, sí. Entonces, desde los lugares celestiales podemos vivir nuestra vida en la tierra de otra manera, en victoria, en Cristo Jesús. Ahora, este ejemplo es ilustrativo al máximo. ¿Cuántos fueron los días de la creación? 6 días. ¿Y Dios cuándo creó al hombre? En el último. El sexto. En el 6º día. ¿Y el 7º qué hizo Dios? Descansó. O sea, el hombre, ¿en cuántos días de la creación estuvo presente? En ninguno, pero el último. Claro. O sea, Dios trabajó, a lo último crea a Adán. El último día de Dios de trabajo fue el primer día de Adán. Claro. Cuando Dios entra en el descanso, ese es el primer día de Adán. Dios aparece ya con descanso, claro. Sí, 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 no tenía que hacer nada, ¿no? Exactamente. Y El eso es pastor como que nos Vladimir Orozco ilustra. decía, ¿por qué lo creó a lo último de todo? Y porque si lo creaba al principio, él iba a decir, yo hice los animales. Exacto. ¿Y por qué creó primero al hombre y después a la mujer? Porque es la ayuda idónea. Porque vio Hay que algo todo que me era gusta, bueno. eso me gusta. Vio que todo era bueno.
Y sin embargo después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la mujer la trajo como solución para lo único que estaba no mal era en la bueno. creación, claro. Era todo bueno. No, escuchen esto de Génesis 68. Sí, A ver. Primero Dios ensayó, después... No, esa es capítulo 2. Cuidado. Rebobinamos, volvemos. No, ya la encontró también. Dios creó a Adán. Todavía ni aparece. Pero el punto acá es el siguiente. Dios obró antes de entrar en el descanso. Sí. Pero el hombre entró en el descanso de Dios y después empieza a obrar. Principio de la vida cristiana también. Este es el Evangelio. La buena noticia es que Dios ya hizo todo en Cristo. Entonces nosotros, por medio de la fe, entramos y disfrutamos. Ese es el comienzo de la vida cristiana, ¿no? Como decíamos la otra semana, ¿no? Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para comprender. ¿Comprender qué? Que por el poder de Dios lo sentó a Cristo en los lugares celestiales y por su gracia nos sentó a nosotros juntamente con Cristo. Y vernos de esa manera, ¿no? O sea, Dios obrando para nosotros. Una frase para recordar. Comenzamos nuestra vida cristiana no obrando, sino descubriendo lo que Dios ya ha provisto. Amén. A ver, ¿cómo es eso? Comenzamos nuestra vida cristiana no obrando, no haciendo, sino descubriendo lo que Dios ya ha provisto. Ahora, así empezamos. ¿Cómo tenemos que seguir? Porque muchas veces somos como los Gálatas. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas en 3:3? Insensato. ¿Por qué? Porque eran insensatos. Les dice, habiendo comenzado... Por Por el espíritu van a terminar por la carne. Exactamente. Y no somos tantas veces como los Gálatas. ¿No es cierto? Sí, Dios ya hizo toda provisión, pero nosotros tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que esforzarme. Y así vamos a los tumbos por la vida Y cristiana. así están los grandes errores de la Biblia, como Saúl cuando quiso dar él el sacrificio. Vamos a darle una manito a Dios porque no llega el Claro. profeta. Y fue destituido. A veces por querer hacer bien, lo que Dios tiene que hacer terminamos sonados. Y la propuesta entonces es que esto no fue una vez y para siempre, sino que cada nueva experiencia espiritual empieza de esta manera, descubriendo lo que Dios ya hizo. Claro. No procurando obtenerlo nosotros. Ejemplos, el perdón de pecados. ¿Qué hicimos para merecer nosotros el perdón de Dios? Nada. Nada. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que perdonar a otros? Como Cristo nos perdonó. Dios nos perdonó en Cristo. Y pero no puedo perdonarlo. Ajá. Sí, pero es un mandamiento que te da Dios. Y pero no puedo obedecerlo, porque Y me entonces sos supera. desobediente y Dios no te perdona. Entonces sos desobediente. No, Claro. porque en el Padre Nuestro, cuando dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, no es dando por hecho que uno perdona, es de la manera que perdonamos. O sea, con la intensidad que yo perdono a mi hermano, así Dios va a perdonarme a mí. Por eso también habla con la misma vara que medís, vas a ser medido, con todo eso. Ahora, Por si eso, yo... nada más injusto que el perdón. Claro. Nada más injusto. Claro. Porque el otro no se lo merece. No, Claro. Nosotros Y no lo nosotros que merecíamos. Nosotros no lo merecíamos tampoco. Pero uno a veces se cree mejor que Dios. Dios me perdona a mí todo lo que él no se merecía, pero alguien me hace a mí algo que Como no merezco. los deudores. Claro. Tal cual. ¿Cómo puede ser? Pero cuando me veo en los lugares celestiales, cuando veo que Dios ya hizo toda la provisión y que estoy en Cristo, si Cristo perdona, yo estoy en Cristo. No es mi vieja naturaleza, mi vieja persona. Es lo que Cristo hizo de mí que puede perdonar con el poder de Cristo. Y con la no con el decisión. mío. Y con la decisión. Con la decisión de Porque perdonar, muchos pero no dicen, puedo. Yo no puedo, yo no siento. Y no es una cuestión de sentir. Exacto, Es un exacto. mandamiento. Porque no es un sentimiento, porque si lo vas a esperar sentir, no lo No, vas a sentir claro. jamás, porque la otra persona simplemente no se lo merece. Entonces dentro de nosotros queremos una justicia, esa justicia no se puede realizar, entonces siempre vamos a estar con ese sentimiento, con ese encontronazo dentro de nuestro corazón. Entonces la única forma de liberarnos es perdonar, si no es tomarse el veneno y esperar que el enemigo se muera, porque el único que se mata Es es el que odia. uno, Sí, el sí, que sí. odia. Es renunciar al derecho a la venganza. Exacto. Entonces, Señor, vos sos juez, vos sos rey soberano, estoy en ti. ¿Tengo que ser juez de mi hermano? No, tengo que agradarte a vos.
¿Cómo te agrado? Descanso en tu obra completa, no puedo hacer nada. Descanso. Claro, y lo perdono, y no lo Está perdono hecho. de diente para afuera, lo perdono porque si después Claro, sí, viene sí, y me sí. pide ayuda, se la voy a prestar. Porque Haciendo, dice Pablo, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces no tengo que esforzarme. Señor, en mí no puedo. Dame vos las actitudes, dame vos el amarlo, dame vos el, a pesar de poder verlo como vos lo ves. Y descanso en que Dios me lo va a dar. Y decidir, porque no es Dios el que te lo da. Mira que dice, Dios ya lo échese hizo. de vosotros. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Ya me perdonó Ahora está cuando mi parte, yo no lo... está mi claro, parte. claro. Entonces, échese de vosotros. Toda amargura, toda gritería, todo... Bueno, entonces yo me tengo que encargar de sacarme. Cada eso. uno lo tiene que sacar. Pero esa No, determinación. él ya me dio la orden. Está en mí ser rebelde Claro. o ser obediente. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Sí. O sea, es muy grave. Claro. Está leyendo un devocional sobre las emociones, que se lo compartía a ella, y una de las partes decía, hablaba sobre el tema del perdón. Y decía, bueno, sí, vos lo que primero que tenés que hacer es reconocer, estoy enojado por lo que mi hermano me Sí. hizo. Claro. Vos podés estar enojado, pero nada te habilita a responder a ese enojo. Lo primero que tenés que hacer es ir y ponerte delante de Dios y decir, estoy enojado por esto. Exacto. Pero lo no perdono, negarlo. pero, y decía, y no se termina ahí. Está bien, Dios yo lo perdono, pero después tenés que ir y accionar con tu hermano en amor. Y ahí es donde vas a demostrar eso. Eso vos dijiste una gran verdad. Algo de venganza. El perdón es cancelar el derecho a la venganza. Sí, sí. Por eso en Romanos dice claramente, no os vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Primero, el perdón nunca invalida la justicia de Dios. Jamás. Y el perdón real, verdadero, es cancelar el derecho a la venganza. Sí. Pero después está lo que dice ella, que estamos obligados, quítese, Sí. quite vosotros todavía, no, porquería, pero lo tenemos, eso nosotros tenemos que decir. Sí, sí. En cuanto a la reacción que voy a tener, depende de mí. Sí. Yo no puedo obligar a Dios a reaccionar por mí. Claro. Y es que todo, aunque yo no reaccione, pero me lo guardé, Sí. Ah, sí. se envejecen mis huesos, Sí. me quedo mal, me enfermo. Y yo lo viví en carne propia con mi mamá. Mi mamá tenía mucha bronca con una hija grande que tenía mi papá y que la tuvo a los 20 años, fue en su juventud. Después con mi mamá se casó a los 30, o sea, ya habían pasado mucho tiempo. Y esta niña le trajo unos cuantos problemas a mi mamá porque no la quería, cosa de adolescente, entendible totalmente. Pero la cuestión es que mi mamá se quedó con todo eso. Y yo me acuerdo que siempre me contaba la misma historia. ¿Por qué? Porque mi papá era blanquísimo y mi hermana nació morocha. Y esta media hermana que tengo, cuando vio a mi hermana, dijo, esta no es hija de papá, es muy morocha. Entonces mi mamá se quedó con esa palabra, la hirió de tal manera que pasaron años y años Yo y era años. chico, me la y contaba a años. mí la historia. Claro, imagínate, después nació él, nacieron los nietos, a todos nos contaba la misma historia. Y un día esta chica andaba por las cataratas con su marido, todo así, y bueno, y mi mamá me vuelve a contar la misma historia. Y yo le dije, mami, le digo yo, ¿y vos pensás que ella se siente muy mal con esto que vos me estás contando? No, ¿por qué? ¿Y dónde está ella? Está en las cataratas. Digo, ¿y sabés cómo debe estar disfrutando ella de las cataratas con su marido? Le debe estar pasando bomba. Y vos te estás quemando por dentro. Envenenando. Ya está. Olvidá lo que pasó, perdonala. Gloria a Dios que mi mamá pudo conocer a Cristo, pudo perdonar. Pero era algo que la estaba quemando por dentro años y años y años y años. Y la otra vivía feliz y contenta. Claro, eso es lo que pasa, que no nos damos cuenta. Claro. Como dice ¿Qué Dios, daño le hacía con eso? puesto los ojos en Jesús. Si vos pasás mirando el daño que te hicieron, la persona que te dañó, cada vez eso se potencia Sí, más. sí. Sí. Claro. Si vos tenés puesto los ojos en Jesús, ahí cambia todo, ahí dimensionás el Claro, perdón lo que que pasa Él te es que dio, uno la puede nueva andar con vida que esa Él te dio, persona y ahí a está la decisión. Claro. ¿Dónde fijo Soltarlo. los ojos? Claro. Porque si no es llevártela a cocollito a la persona. Y la persona claro. pesa mucho, porque donde yo vaya me voy a acordar que un día, y voy para otro, y esto me hizo, y la tengo a cocollito todo el día. Soltala y viví tu vida. Y el daño que hace eso, hay familias, acá, yo tengo familia, los abuelos de una de mis primas tuvo problemas con una persona, después ella ya es la tercera generación, y ella sigue odiando, no Ni tuvo sabe por qué. nunca,
pero Contacto. Claro. No se vieron cara a cara, pero Jamás. saben que se odian. y ya Exacto. saben Porque que a mi esa abuelo persona- le hizo tal cosa, Sí. le robó un terreno en el año 30 y grave. Y justo justo compartimos parientes con esa persona y el otro día, no, tío, ¿sabes que te manda salud? El otro día estuve con Patricia. ¿Quién es Patricia? Ni se acuerdan, no lo Claro. tienen en cuenta y del otro lado hasta los nietos lo odian y él ni enterado. Claro. Claro. ¿Y cuántos daños se hacen a sí Sí, mismos? sí, sí. Y Es toda viven una así. familia que está con Está- problemas y de encima enfermedad. que están Sí. tristes y enojados y todo el tiempo es esa negatividad y enojo hacia esa persona y no le digas nada porque todo es malo y todos los parientes de esa persona también son malos solamente por ser parientes de la persona. Qué tremendo. Y justamente de la mano va el otro ejemplo también, ¿no? Que tiene que ver con nuestra santificación, o sea, cómo ser libres del pecado. Tampoco hicimos nada. Exactamente. Efesios 2.5, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, esa es la idea entonces. Y Efesios 2.5, Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. muy bien, ahí está. Romanos 6.6, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. entonces el secreto de la vida santa es ese, saber, apropiarnos de que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Juntamente con Cristo, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y da un ejemplo que está gráfico totalmente. Ponele un billete de 10.000. Lo ponemos en medio de una revista o de estos papeles, lo doblo, acá adentro está el billete, ¿sí? Prendo fuego a la hoja. Yo prendo fuego a la hoja. ¿Qué pasa con el billete? Se pierde también. ¿Por qué? Si prendí fuego a la hoja y no al Porque billete. estaban juntos. Está junto, está dentro. Entonces, eso es lo que hizo Dios con nosotros, salvando los siglos que nos separan del momento de la crucifixión. Nos colocó en Cristo y nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Entonces, una vez más, tenemos que abrir los ojos del entendimiento para comprender esta verdad espiritual. Ese que decíamos la otra vez, el desgraciado sabía nadar, Sí, y no estaba pensando en eso. pero ya fue crucificado, ya de una vez para siempre. Bueno, yo lo venía hizo. pensando, justo en eso lo hablaba con vos, creo que te lo hablé, de cuando Jesús está por entrar a Jerusalén, que afirmó su rostro, Ah, sí. y yo le decía, ¿y cuántas veces nosotros fallamos a Dios? Y no, porque la tentación apareció y cosas, y uno, siendo que él afirmó el rostro, siendo inocente, nosotros también tenemos que hacer eso mismo. Por eso dice, el que quiera seguirme, tome su cruz. No es literal que nos van a clavar las muñecas, No, seguro, es, tengo para hacer lo malo y me pongo firme y sigo. Pero él es tan bueno que como él tuvo posibilidad de bajar de la cruz y los de abajo lo tentaban y le decían, bajate de la cruz y podés, Dios nos da la posibilidad del viejo hombre bajarlo de la cruz. Y nosotros sí elegimos, yo sí me quiero bajar y sigo pecando. Y hay que ponerse firme y decir, sigo acá clavado. Tal cual. Claro, Tal cual. sí, sí, es decisión justamente. O sea, con los ojos espirituales veo lo que Dios hizo. Con mi voluntad, sujeto mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso el bautismo es el bautismo de identificación. Por eso no estoy de acuerdo cuando dicen, sí, como Jesús que se bautizó, nosotros hacemos lo mismo. No, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Nosotros tenemos un bautismo de ¿cómo se llama? Identificación. Identificación, sí, dije bien. De identificación, porque justamente Romanos 6 lo explica, que morimos Nosotros a ya la no nos vieja bautizamos vida. con el bautismo de Juan, claro. No. Nosotros tenemos el de nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. Claro. Es diferente. Totalmente, totalmente. Y es también un ejemplo gráfico, una lección objetiva que Dios nos dio. Entendelo, es así. Claro, Es así, Sí, ¿viste? entendelo y vivilo. Así que bueno, una vez más, tenemos que descansar en que Dios ya lo hizo. Y si lo hizo, no tiene más poder que Cristo. Entonces, si el viejo hombre se quiere bajar de la cruz, Cristo tiene más poder y yo estoy en Cristo. Claro. Entonces tengo el poder para decidir, no, seguí ahí y vivo. Y hay una canción que habla muy románticamente, pero yo digo, lo podemos aplicar también a la vida cristiana, que dice, cada día te vuelvo a elegir, le habla a la pareja, Sí. pero nosotros cada día también tenemos que elegir a Cristo,
porque somos embajadores, representantes. ¿Y cómo lo representamos? Pues cada día tengo que elegirlo. Y lo bueno es que nos elige decidir. cada día también a nosotros. Y Él ya nos amó con amor eterno. Me Ya parece. Nos eligió de una vez y para siempre. Los complicados somos nosotros. Nosotros somos el gran problema. Sin embargo, renueva cada día su misericordia eso es porque lo nos que- volvemos un poco locos. Cuídate de ti mismo, le dijo Claro, a sí. Timoteo. O sea, sí, Cuídate. cuidémonos de nosotros mismos. Una vez más, el secreto de una vida santa es comprender que nuestra liberación del pecado se basa en lo que Dios ya ha hecho para nosotros en Cristo. En nuestra práctica cotidiana, Dios espera que nosotros dejemos de hacer, como leías antes, para poder comenzar Él. Entonces nuestra actitud es una actitud de reposo en lo que Él ya hizo. Descanso. O hago la plancha, como te guste, ¿no? Tenemos que cambiar el programa que nos ha cargado el mundo. Del debo, del tengo que hacer, por el descanso en lo que ya fue hecho. Y entonces la respuesta ¿cuál es? Alabar a Dios, porque ya lo hizo. En vez de cargarme con todas las preocupaciones, lo miro, gracias, te alabo por esto. El perdón es lo mismo, descanso en que el viejo hombre que no puede perdonar ya fue crucificado. Nada puedo lograr con mis fuerzas. Y una última pregunta es, ¿cómo agradamos al corazón del Padre? El Padre hizo esto por nosotros y el Padre es el eterno dador, le llama. O sea, dice, el mayor deleite de Dios es dar, pero nosotros muchas veces le impedimos ese deleite porque nosotros queremos hacer. Dios es el eterno dador, es el eterno hacedor. Y cuando procuramos hacer las cosas, ahí nos colocamos bajo la ley. Claro, claro. Porque las obras de la ley son muerte, no agradan a Dios. La ley nos fue dada para contrastar con nuestra imposibilidad de cumplirla. Y Cristo es el que cumple la ley en nosotros. Claro, la En palabra de Dios nosotros. dice que la ley fue como un ayo, como Un la ayo. niñera que nos indicó el camino condujo. y nos mostró lo que no podíamos hacer. Claro. Y acá pone el ejemplo del hijo pródigo, el padre y el hermano mayor. Ah, sí. Sí. 2, 3. O sea, el padre, el corazón del padre siempre estaba dando. Tal es así que el hijo le pidió la herencia, se la dio, esperó que volviera, esperaba cada día que volviera, ¿sí? El menor, ¿qué hizo? Se alejó de la provisión del padre y quiso hacer la suya. Y así le fue. El hermano mayor, ¿qué hizo? Tuvo envidia. Se quedó en la casa. No se pensé fue, que después, no claro, se fue, sí, sí, claro. sí. Sí, tuvo envidia, pero ¿por qué? Pues había hecho todo bien. supuestamente. Claro, él había hecho todo bien, él trabajaba, él cumplía, pero nunca me diste un cabrito, nunca... Pero el amor del Hijo, padre era incondicional y él no sabía, pensó que se lo había ganado. claro, tenés todo ahí. Claro. ¿Por qué lo podías haber tomado? Y el esfuerzo, el yo tengo. Y Claro, eso- yo me lo merezco, quiero reconocimiento y Claro, si no. tienes todo. Claro. Pero no vivimos así muchas veces. Sí. Reclamando y pataleando porque quiero esto, quiero aquello. Y no me doy cuenta que Dios ya me dio todo. Sí. En vez de deprimirme, tengo que mirar que Dios ya me dio todo. En vez de llorar, que Dios ya me dio todo. En vez de enojarme, recordar, Dios ya me dio todo. ¿Qué tengo que hacer? Tomarlo, porque ya me ha sido dado. Ya me ha sido dado. Y ahí creo que entra esto de tener fe como un niño, ¿no? Claro. El niño no se hace grandes planteos. Papá, me das esto. Papá, necesito aquello. Y Dios espera que seamos como Al niños. inicio al niño no le importa si el padre pagó o no la luz. El asunto es que hay. Claro, Ahí sabe vas que y hiciste, comes. claro, sí, sí. Todo bien, pero no sabes si No después indaga tiene en los que- detalles, claro. Sí, Exacto, sí, y no sabe si Recibe las bendiciones nada más. Y si el padre está sin plata, y papá, quiero esas zapatillas. Y las quiero, y se va y se las pide. Y nosotros a veces no disfrutamos de nuestra posición de hijos porque no sabemos actuar como esos niños que esperan recibir de su padre y queremos lograrlo por nuestro esfuerzo y lograrlo por nuestro esfuerzo. Yo digo, en mi vida, y a veces con él nos hemos agarrado, alguna de las tantas, Y sí, lógico, como cualquier matrimonio. Como todo buen pero matrimonio. yo Yo digo tengo una siempre... posición privilegiada allá arriba, padre. Algo quiero dejarla a los demás. Yo digo siempre, Dios me vio tan inútil, tan poca cosa, que no tuvo más remedio que darme todo. Y yo seguí así toda mi vida, dependiendo de que Él me diera todo. Entonces yo veo el caso de una casa, por ejemplo, ¿no?
Yo veo cómo la gente se mata por tener una casa y laburan, o una hipoteca, o lo que sea, y no tienen vida porque hay que tener una casa, un techo, o pagar un alquiler, y no te alcanza el sueldo para vivir, para pagar el alquiler y todo, y están... Y yo digo, esa jamás fue mi realidad. Porque yo desde que nací, la verdad que me podían haber tirado en un tacho de basura y nadie se enteraba. Y Dios ya desde que nací me recogió y me puso en un hogar y crecí en una casa hermosa. Y después cuando ya hice mi vida, y sí, nos queremos casar, ¿y dónde vamos a vivir? Y de chapa, mi entonces novio se queda sin trabajo. ¿Te imaginas? Claro, sí. Te querés casar sin trabajo, yo con un sueldito de maestra. Padre, la realidad es esta, nos queremos casar y yo la verdad, Señor, vos sabés que a mí me criaron como inútil, así le decía yo al padre, porque la verdad mi mamá me crió como inútil, ¿viste? Ella hacía todo. Vos estudiaste. ¿Qué? Exacto, tal cual. Bueno, Señor, yo no me puedo hacer cargo de una casa y encima trabajar. Yo te pido un departamento chiquito para empezar. ¿Qué hizo Dios? Un departamento en pleno centro de Quilmes, que vino de la mano con un trabajo para mi entonces marido. Wow, Dios proveyó. Estaba por nacer mi hija mayor. Entonces, nunca estamos conformes. Y Señor, la verdad que viene un bebé y acá, y la habitación apenas entra todo a presión. Para dos está bien, pero yo no quiero tener el bebé acá delante de todo, con la cocina ahí. Si viene gente, tengo que tener la cunita ahí, ¿no? Padre, ¿puede ser una casa más grande? Así, ¿viste? Bueno. Un día estábamos mirando el diario así, porque era una portería en el edificio, en aquel entonces todavía los porteros tenían su departamento, ¿no? Claro. Y él del kiosco le dejaba todos los domingos el diario. Y el otro miraba los clasificados, a veces encontraba algo dentro de su especialidad, para salir también de ahí. Me decía, esto es rarísimo, un técnico mecánico con vivienda piden, esto nunca se da, son a Quilmes. Bueno, mandá la carta. ¿Te parece? Le digo, mira, como anda el correo, vos te acordás, en Cotel, ¿te acordás lo que era? Sí, claro que sí. No era el correo argentino. De 100 cartas, 99 se perdían, más o menos. Entonces, vos mandá la carta y mandala simple. Si es voluntad de Dios, que llegue. Claro, porque tenías que pagar más estampillas si querías que no fuera simple. Exacto. Porque si no te llegaban, las tiraban. Preso certificado. Claro. Y uno se enoja cuando no lleva un mail. Yo no sé lo que es eso que cuento. Claro, reposo, descanso, que sea lo que Dios quiera, pero descanso de veras, ¿viste? La panza crecía. Un buen día llaman, entrevista de aquí, entrevista de allá, 2 últimos candidatos, quedó. Bueno, el dueño, bueno, vengan a ver la casa, qué sé yo, los lleva a una fábrica a montar desde cero en el viejo barrio donde vivía mi exmarido. Una casa, 2 plantas, un salón comedor que era desde acá hasta allá nomás el salón comedor, la cocina anexa, un baño abajo, los dormitorios arriba, terraza, lavadero arriba. Te pasaste, señor, dijiste. Te pasaste, señor, realmente. Encima no pagábamos un peso porque estaba todo en el mismo paquete de la fábrica, claro, no pagábamos los impuestos. Así que, viste, va a decir, ¡wow! Te pasaste, señor, realmente. Mis chicas, después que no crecieron, patinaban adentro del comedor, cuando el padre no las veía, porque claro, si no se armaba. Pero bueno. Y yo digo, ¿cómo cuando descansas en Dios hace las cosas? Y después vi la otra, cuando no descansas en Dios. Porque el muchacho tenía el casetano, la casa propia. La casa propia. Tanto hicieron que tuvieron la casa propia. Otra historia que no viene el caso contarla, yo quedé afuera de la repartija, pero bueno, fue la casa propia. Disgustos por cómo se hicieron las cosas, privaciones porque había que juntar para arreglar la casa que estaba toda venida abajo. Claro. Dios nos había dado todo así. Y el hombre queriendo hacer lo suyo, ¿viste? Renegando, sí. Quedó hermosa, lo que sea, pero hubo un montón de cosas que no fueron de Dios, ¿no? Y después, cuando vino el mal momento, y me tuve que ir de allá, Señor, ¿y ahora? Yo acá no me puedo quedar con 2 pibas adolescentes en este barrio, ¿viste? Allá cerca de Camino Belgrano. No quería. Señor, yo te pido, otra vez la pedigüeña, ¿no? Pero siempre descansando en papá. Señor, yo te pido un departamentito, aunque sea, pero una zona céntrica,
y en lo posible cerca de la iglesia. Buah, viene mi mamá un día, che, dice, tus primos te ofrecen el departamento de la tía. La tía había muerto, arriba de la casa de ellos, un departamento que de chiquita me encantaba, una joyita. Así que bueno, pleno centro de Wilde. Después con un hermano que iba a la iglesia, abrió en su casa, me quedaba 8 cuadras, así que el Señor me concedió todo. Mira. Vos decís, viste, Dios provee cuando no tenés nada y tenés la fe de un niño. Descansás en Él. Y sí. Descansás en Él Y si no Él te lo da, quiere gloria a Dios. dar. Justamente hace unos días estábamos leyendo con ellos, da gracias a Dios por cada puerta que se abre y da gracias a Dios por cada puerta que se cierra. Porque Él la cierra por Claro, eso. porque él sabe por qué no funcionan las cosas cuando no funcionan. Sí, claro. Tal cual. Porque a veces uno pide y no es la voluntad de Dios, entonces que Él haga como Él quiere, Así que es. es lo mejor. Y nos quedamos con Efesios 2 del 4 y 6. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, lo digo, grabátelo a fuego, tenerlo delante. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y una frase que me encanta: avanzamos espiritualmente descubriendo lo que en realidad somos y no procurando transformarnos en lo que deberíamos ser. Para pensarlo. Qué bueno, muy bueno. Para pensarlo. ¿La repito? Sí, por favor. repite. Avanzamos espiritualmente descubriendo lo que en realidad somos, por Dios y en Cristo. Y no procurando transformarnos en lo que deberíamos ser. Amén. Muy bueno. Que así sea. Reposo y descanso en Él. Él ya lo A veces hizo. uno piensa que tiene mejores planes que Dios. Dice, no, mejor vamos por este camino, que es mejor que lo que decís. Ay, Claro. qué triste. Me consta, No, porque Dios me quiere que sea consta. esto, pero yo debería hacer esto para mí. Y claro, sí, sí. Amargamente te das cuenta que te equivocas cuando haces tu voluntad. Y no solo complicas tu vida, sino la de otras vidas. El también. entorno, Sí. claro, sí, Seguro, sí, seguro, sí. seguro. Así es.